¿Por qué no hiciste nada? A veces es mejor no hacer nada. Llama a los pirados. Claro, llamando a los pirados. Cuando un conserje explotado queda atrapado en un accidente químico, emerge como el Vengador Tóxico, un héroe mutante destinado a transformar su vida de paria a protector, enfrentando a poderosas corporaciones que amenazan su comunidad. Un enorme agradecimiento a la familia del Club Élite en Minutos, que apoya cada uno de estos videos. ¿Quieres estar en esta familia? Solo pulsa unirme. ¡Empezamos ya! Mel Ford, un periodista destacado de Saint Roma, ha consagrado su vida entera a desenmascarar las prácticas corruptas de BTH, una poderosa farmacéutica que durante décadas ha vertido desechos tóxicos en ríos y lagos, envenenando silenciosamente al ecosistema. Un día recibe la inesperada visita de JJ Doherty, una infiltrada dentro de la compañía, quien ha logrado reunir pruebas irrefutables capaces no solo de exponer las acciones antiéticas de BTH, sino también de derribar a su director ejecutivo, Bob Garbinger. Sin embargo, a través de las cámaras de seguridad, ambos advierten que un grupo de hombres ha estado siguiendo a JJ. De inmediato abandonan el apartamento y Mel le ordena escapar con la evidencia. JJ salta por una barandilla y, aunque el dispositivo que contiene la información se destruye en el impacto, consigue huir con vida. Mientras tanto, en el edificio, los hombres acorralan a Mel y terminan con su vida brutalmente, usando un arpón. Al final, los asesinos deciden no perseguir a JJ, convencidos de que ya no posee las pruebas. En otra zona de Saint Roma, Winston despierta temprano para preparar el desayuno de su hijastro, Wade. Él mismo narra la historia y revela que perdió a su esposa, Shelly, a causa del cáncer varios años atrás. Desde entonces, Wade nunca logró sobreponerse a la pérdida y se cerró por completo, viendo en Winston a un padrastro cruel e indeseado. Mientras cocina, Winston observa un comercial de BTH en el que la empresa presume que sus pastillas pueden curar todo tipo de enfermedades mentales. Luego, las noticias muestran distintos sucesos locales y la presentación de una peculiar banda musical llamada The Killer Nuts. Al servir el desayuno, Wade se sienta a la mesa y nota, entre la correspondencia, una carta que advierte sobre el retraso en el pago del alquiler. Más tarde, cuando Winston está a punto de llevar a Wade a la parada del autobús, ambos presencian cómo su vecina, Daisy, es intimidada por un hombre llamado Spence, hijo de un conocido líder de pandilla del vecindario. Spence la presiona para que venda su propiedad. Ella acepta a regañadientes y con voz temblorosa pide que le devuelvan a su gato. Spence, con una crueldad inhumana, arroja al animal a la calle. Compasivo, Winston recoge al gato para devolverlo, pero Wade se marcha enfadado, reprochándole a su padrastro no haber intervenido para defender a la vecina. Con un suspiro resignado, Winston le explica que, a veces, no hacer nada es la mejor opción y que algún día lo entenderá. Para desviar la atención, le pregunta sobre la audición de baile que tiene ese día, pero el muchacho guarda silencio. Finalmente, Winston solo alcanza a decir con melancolía: tu madre estaría muy orgullosa de ti. Una hora más tarde, Winston llega a las instalaciones de BTH, donde trabaja como conserje. Mientras trapea los pasillos y retira la basura, recibe una llamada urgente del hospital acerca de sus resultados médicos. En el consultorio, el Dr. Walla le comunica una devastadora noticia. Las intensas jaquecas que ha sufrido en las últimas semanas son consecuencia de un agresivo tumor cerebral. Le quedan, con suerte, entre 6 meses y 1 año de vida. La revelación lo deja completamente abatido. Entonces, el doctor menciona la existencia de un tratamiento experimental que podría frenar el avance del tumor y añade que, con algo de suerte, el seguro médico de su trabajo podría cubrir los gastos. Sin perder tiempo, Winston llama al agente de seguros de BTH para explicarle su situación y la urgencia del medicamento. Sin embargo, la respuesta es devastadora. El agente le informa con total frialdad que su plan de nivel platino no incluye la cobertura del nivel oro, precisamente el requerido para el tratamiento. Winston, abatido, rompe en llanto. Mientras tanto, Bob Garbinger, el director ejecutivo de BTH, se reúne con su hermano Fritz, jefe de seguridad de la farmacéutica. Bob está enfurecido por el fracaso de la operación que permitió a JJ escapar con información confidencial. Fritz intenta justificarse culpando a los Killer Nuts, pero Bob no acepta excusas y le ordena con tono gélido que elimine a JJ sin importar el costo. Obedeciendo las órdenes, Fritz contacta a los Killer Nuts y les encarga localizar a la fugitiva. El grupo sigue su rastro hasta una vivienda que JJ está alquilando. Sin embargo, al registrar el lugar, no hallan absolutamente nada. Minutos después de que se marchan, JJ emerge de su escondite, saca una bolsa que había ocultado y se aleja en silencio, ignorando las preguntas de su casero curioso. Esa misma tarde, Wade observa con creciente nerviosismo las audiciones de sus compañeros. Cuando llega su turno, algunos estudiantes se burlan y lo abuchean cruelmente. Humillado, Wade abandona el escenario entre murmullos y risas. Más tarde, descubre con tristeza que alguien ha publicado en redes sociales un video de su retirada, exponiéndolo ante todos. Esa noche, en casa, Winston navega por internet buscando información sobre los planes de salud de BTH, hasta que se topa con un artículo que anuncia una gala de recaudación de fondos organizada por la propia compañía, programada para esa misma noche. En ese momento, Wade regresa acompañado por Daisy.
Ella explica que lo encontró triste y decidió acompañarlo hasta su hogar. Winston le agradece el gesto y aprovecha para disculparse por no haberla defendido antes. Sin embargo, Daisy le resta importancia, sonriendo y diciendo que, al menos, salvó a su gato. Luego, Winston pregunta a Wade cómo fue la audición, pero el muchacho guarda silencio. Con una sonrisa melancólica, Winston recuerda que, aunque su madre no era una artista destacada, poseía una energía y una presencia escénica que la hacían brillar. Deseando animar a su hijastro, pone música, se coloca un tutú y comienza a bailar de manera exagerada y ridícula. Al principio, Wade lo observa sin expresión alguna, pero poco a poco su semblante se suaviza y una leve sonrisa asoma en su rostro. En un momento, Wade nota el sobre que contiene los resultados del escáner cerebral de Winston, pero este se lo arrebata con rapidez, asegurando que no es nada importante. Con una sonrisa forzada, le dice a Wade que tiene asuntos pendientes en el trabajo y se marcha sin dar más explicaciones. Poco después, Winston se dirige al edificio donde se celebra la gala benéfica y logra colarse por una entrada trasera. Mientras tanto, Bob Garbinger y su asistente Kissy intentan ganarse el favor del alcalde con el objetivo de asegurar los fondos que BTH necesita para sus próximos proyectos. En medio del evento, Bob repara en la presencia de Spence y lo sigue discretamente hasta una zona apartada, donde se encuentra con Tad, el líder de una peligrosa pandilla y además el inversor original de la farmacéutica. Encolerizado, Tad exige a Bob que se enfoque en producir medicamentos eficaces y sin efectos secundarios graves, un problema que ha provocado una alarmante caída en el valor de las acciones de BTH. Más tarde, durante la ceremonia, Bob recibe el reconocimiento de Pastor Ciudadano por su supuesta labor humanitaria. Tras el discurso, Winston se le acerca con humildad y se presenta. Le explica que ha trabajado como conserje en BTH durante 13 años, pero que su seguro médico no cubre el tratamiento que necesita para su tumor cerebral. Con voz quebrada, menciona también que su hijo ya perdió a su madre y que no podría soportar dejarlo solo, aunque Kissy y varios de los presentes en la mesa se burlan de él. Bob aparenta compasión y ordena a su asistente que se encargue del asunto. Winston, aliviado y lleno de gratitud, agradece efusivamente a Bob y acompaña a Kissy, quien le pide que espere en el piso inferior mientras ella busca el vale de ayuda. Sin embargo, Winston queda atrapado fuera del salón y a través de la puerta escucha las carcajadas de Bob y Kissy, burlándose de él. Entre risas, Bob le ordena a su asistente que lo despida a primera hora. Traicionado y con el corazón destrozado, Winston conduce hasta la fábrica de BTH. Usando su identificación, logra acceder a las instalaciones en plena noche. En ese mismo instante, JJ aprovecha la oportunidad para infiltrarse también, decidida a reunir pruebas que demuestren los vertidos ilegales de la farmacéutica. Mientras ella recolecta muestras de desechos tóxicos, Fritz los detecta en las cámaras de seguridad y alerta a los Killer Nuts. Dentro del edificio, consumido por la desesperación, Winston sumerge su fregona en los residuos radiactivos y en un acto impulsivo, decide robar dinero de su propia empresa. Afuera, JJ continúa llenando recipientes con químicos peligrosos como evidencia. Durante su huida, ambos se topan de frente y en el caos, el dinero que Winston había sustraído se destruye al entrar en contacto con los químicos que JJ transporta. En ese preciso momento, los Killer Nuts llegan al lugar. Sin pensarlo, JJ toma la tarjeta de identificación de Winston y huye del edificio. Winston intenta seguirla, pero los Killer Nuts lo rodean, bloqueándole la salida. JJ se ve obligada a dejarlo atrás. Winston, acorralado, suplica por su vida, pero su ruego es en vano. Lo aniquilan a sangre fría, dejando su cuerpo tendido en el suelo de la fábrica que tanto tiempo había limpiado. Furioso, Fritz irrumpe en el lugar y reprende con dureza a los pandilleros por haber eliminado a la persona equivocada, ordenándoles de inmediato que se deshagan del cuerpo. Poco después, JJ presencia horrorizado cómo el grupo arroja el cadáver de Winston dentro de un contenedor de desechos químicos. Desde el interior, Winston grita con un dolor insoportable mientras sus células y su ADN comienzan a mutar, transformándolo lentamente en una criatura de aspecto alienígena. Confuso y debilitado, logra arrastrarse hasta su hogar. Al llegar, observa a Daisy firmando los documentos de propiedad. Luego trepa con dificultad hasta su apartamento y escucha a Wade preocupado, hablando por teléfono y pidiéndole a Winston que lo llame. Cuando intenta entrar, Wade, dominado por el miedo, le lanza un cuenco, provocando que Winston caiga sobre el auto de Spence, quien acababa de estacionar frente al edificio. Alarmado, Spence le dispara, pero para su horror, las heridas de Winston se regeneran al instante. Winston se abalanza sobre él para desarmarlo y en medio del forcejeo termina arrancándole un brazo de manera brutal. En cuestión de segundos, una multitud se congrega en el lugar. Mientras Winston huye entre el caos, Daisy aprovecha el momento para recuperar discretamente la escritura del terreno que había firmado.
Instantes después, la policía llega al sitio y los testigos describen a Winston como una criatura monstruosa. Uno incluso asegura haberlo visto devorar a un bebé y afirma que tenía una cola. Perseguido y desesperado, Winston se interna en el bosque para ocultarse, hasta que el miedo y el agotamiento lo hacen desvanecerse. A la mañana siguiente, despierta dentro de una tienda de campaña y distingue a un hombre cercano. El desconocido se presenta como Guthrie, quien le explica que lo encontró inconsciente entre los árboles y decidió llevarlo hasta allí. ¿Qué te ocurrió?, pregunta Guthrie con curiosidad. Con tristeza, Winston responde que se está muriendo. Guthrie se burla con una sonrisa irónica. Todos nos estamos muriendo, amigo. Tu situación no tiene nada de especial. Winston murmura con amargura. Eso me hace sentir mucho mejor. Imperturbable, Guthrie le revela que en el pasado fue médico, pero terminó arrestado tras protestar contra los recortes presupuestarios en su hospital. Le dice que la vida es impredecible y le aconseja dedicar el tiempo que le queda a las personas que ama. Winston se lamenta diciendo que su hijo ahora lo considera un monstruo, a lo que Guthrie responde con serenidad. Entonces, muéstrale tu lado bueno. En ese momento, Winston repara en su vieja fregona apoyada en un rincón. Guthrie le explica que la encontró flotando en una laguna cercana. Winston la toma con firmeza, decidido a buscar a Wade. Mientras tanto, Wade ve las noticias. Un reportero informa que un grupo político extremista, autodenominado Los Chicos Nasty, ha tomado como rehenes a los clientes y empleados de un restaurante llamado Miss Meat. El líder del grupo, visiblemente enfurecido, protesta porque el local cambió su mascota original, Mr. Meat, por Miss Meat, en un intento por mostrarse más progresista. Al pasar por el lugar, Winston contempla el caos. Dentro del restaurante, los rehenes están aterrorizados, mientras los hombres armados los humillan y se burlan cruelmente de una mujer ciega. Afuera, la policía intenta negociar y exige la liberación inmediata de los prisioneros, pero el grupo responde abriendo fuego contra los agentes. En ese instante, Winston irrumpe en el restaurante, desatando una masacre y eliminando con una furia implacable a todos los secuestradores. Afuera, la policía apunta sus armas hacia Winston en cuanto sale del restaurante, pero uno de los empleados interviene desesperado, gritando que él les ha salvado la vida. En ese instante, un reportero se acerca y lo entrevista, preguntándole cómo se siente al ser considerado un héroe. Winston, con la mirada fija en la cámara, responde con serenidad: a veces tienes que hacer algo. En su casa, Wade reconoce de inmediato la voz y la frase. Mientras tanto, Spence, aún con vida, observa la noticia y señala a su atacante. Thad, enfurecido, le dice a sus secuaces que una pequeña criatura verde es la responsable del estado de Spence y les ordena eliminarla sin demora. Poco después, Winston se retira a una azotea para orinar, solo para descubrir, atónito, que su orina se ha vuelto ácida. En la lujosa mansión de Bob, el director ejecutivo de BTH reprende furiosamente a Kissy y a Fritz por el desastre que provocaron. Les revela que la misteriosa criatura y el conserje son, en realidad, la misma persona. Acto seguido, exige a su equipo que determinen cómo ocurrió tal transformación. Uno de los científicos explica que los desechos de BTH siempre han sido altamente tóxicos, pero que, al combinarse con un marcador genético extremadamente raro, pueden generar mutaciones extraordinariamente poderosas. Bob exige que reproduzcan el proceso de inmediato, pero el científico responde que es imposible sin contar con la presencia de Winston. Ante esto, Bob le ordena a Fritz que lo capture, a lo que este replica con frialdad: tiene un hijo. Al mismo tiempo, en la casa de Winston, Wade observa en las noticias que los niños ya han comenzado a llamarlo el Vengador Tóxico. De pronto recibe la visita inesperada de JJ. Ella le habla sobre su madre, una mujer que solía admirar al CEO de BTH hasta que enfermó gravemente. Tras someterse a una operación bajo supervisión de la compañía, murió por complicaciones causadas por sus productos. Desde entonces, JJ ha buscado incansablemente pruebas para exponer a la farmacéutica y está convencida de que Winston tiene el poder para desenmascararla. Wade, alterado, la acusa de haber arrastrado a Winston a toda esta situación, pero JJ insiste en que él ya estaba involucrado, asegurando haberlo visto huir con el dinero robado. De repente, los Killer Nuts irrumpen en la casa, obligando a JJ y a Wade a escapar apresuradamente. Afuera, uno de los pandilleros logra colocar un pequeño dispositivo de rastreo en Wade sin que él lo note. Más tarde, Wade y JJ logran encontrarse con Winston. Wade, visiblemente afectado, exige una explicación. Winston le confiesa toda la verdad: sufre un tumor cerebral y había intentado robar dinero de la empresa para costear el tratamiento. Wade, conmocionado, le pregunta con la voz entrecortada: ¿vas a morir y no me lo dijiste? En ese mismo instante, los pandilleros de Thad aparecen y abren fuego contra Winston, desatando un nuevo enfrentamiento. JJ toma a Wade del brazo y echa a correr, ignorando las súplicas del chico, que insiste en regresar para ayudar a su padre.
Los pandilleros se acercan cautelosamente a Winston, creyendo que ha muerto. Sin embargo, este recupera el sentido, se reincorpora con furia, aniquila al primero que lo ataca y logra escapar. En respuesta, los pandilleros emprenden su persecución. Mientras tanto, los Killer Nuts han rastreado la ubicación de JJ y Wade. En medio del caos, disparan contra JJ y logran secuestrar al muchacho. Desesperado por encontrar a su hijastro, Winston se refugia en una casa abandonada para evitar a los hombres de Thad. Allí, uno por uno, elimina a los pandilleros con una mezcla de astucia y brutalidad. Poco después, encuentra a JJ inconsciente a un costado de la carretera. Pensando con rapidez, la lleva con Guthrie, quien tras revisarla con pesar le informa que está muerta. Sin otra alternativa, Winston utiliza su propia sangre regenerativa sobre la herida de bala. Milagrosamente, el tratamiento surte efecto y JJ vuelve a la vida. En otro punto, rumbo a la mansión de Bob, Fritz le asegura a Wade que solo buscan a Winston. El joven, lleno de rabia y determinación, le responde que su padre lo ama más que a nada en el mundo y le advierte lo que sería capaz de hacer para rescatarlo. Mientras tanto, Bob recibe una llamada de Thad, quien le exige resolver el problema de inmediato o sufrirá las consecuencias. En ese momento, Fritz entrega a Wade y Bob ordena que arrojen al niño en el cobertizo. Kizzy, conmovida, le expresa a Bob su preocupación por la crueldad de su plan, pero él la desestima con frialdad y le ordena confiar en sus métodos. De vuelta con Winston, JJ se reúne con él junto a la laguna. Le agradece profundamente por haberle salvado la vida. Winston le explica que los hombres de BTH secuestraron a Wade para obligarlo a salir de su escondite. JJ asiente con determinación y le recuerda que la última vez que se vieron estaba reuniendo pruebas para desenmascarar a la compañía. Le cuenta que su mentor Mel fue aniquilado mientras planeaban exponer a BTH ante la opinión pública. Con el rostro endurecido, Winston declara que no descansará hasta destruir a la empresa responsable de tantas tragedias. Juntos se dirigen al Parque González, donde los Killer Nuts realizan su habitual espectáculo de los viernes. JJ desconecta los micrófonos del grupo, mientras Winston irrumpe en escena empuñando uno propio. Entre versos llenos de furia, desata una masacre y acaba sin piedad con todos los integrantes de la banda. El público queda paralizado, horrorizado al ver cómo su grupo favorito es eliminado frente a ellos. Entonces Winston toma el micrófono y revela la verdad con voz firme. Los Killer Nuts son gente corrupta, enferma, que se encarga del trabajo sucio de Bob, asesinos a sueldo. Ellos se enriquecieron mientras todos ustedes se enfermaban. Tras la masacre, Winston y JJ capturan al último miembro sobreviviente de la banda. Ambos quedan atónitos al descubrir que también es una víctima del desecho químico de BTH. Su cabeza ha mutado grotescamente y se ha encogido hasta quedar del tamaño de un frijol. Antes de morir, el hombre les revela la ubicación exacta de la mansión de Bob. Ambos se dirigen a la mansión de Bob, donde observan a dos guardias vigilando la entrada principal. Para ingresar, JJ intenta seducirlos, pero el plan se tuerce inesperadamente cuando los guardias terminan disparándose entre sí. A medida que avanzan por el extenso jardín, se topan con una serie de inquietantes estatuas. En ese instante escuchan la voz de Wade llamándolos desde el cobertizo, pero antes de poder acercarse, las estatuas liberan un extraño gas que los deja inconscientes. Horas más tarde, despiertan encadenados dentro de un laboratorio. Los empleados de BTH se preparan para extraer muestras del cuerpo de Winston, mientras Bob los observa con una sonrisa fría. Burlándose de él, comenta que su intento de robo podría convertirlo ahora en un millonario si logran replicar el patrón genético de su mutación. Los científicos comienzan a tomar muestra tras muestra, hasta que Winston, exhausto por el dolor, pierde el conocimiento. Bob lleva una de las muestras al exterior, donde se encuentra con Thad. Este enciende el televisor portátil y observa las noticias. El noticiero informa que, tras las acusaciones de Winston, el Buró Federal ha iniciado una investigación formal contra BTH. Thad lanza una mirada severa a Bob y lo llama un cabo suelto que podría delatarlo si es arrestado. Mientras saca su arma para eliminarlo, Bob le pide un último trago y con una sonrisa desafiante bebe un sorbo del suero obtenido de la sangre de Winston. De inmediato, el líquido le concede una fuerza monstruosa e incontrolable. En un arrebato de locura, Bob elimina brutalmente a Thad y a sus hombres. Momentos después, Kizzy entra en la sala y lo encuentra completamente desquiciado, su cuerpo deformándose y rechazando violentamente el suero. Desesperada, ella bebe la última gota del compuesto y en un tono autoritario ordena a los científicos que perfeccionen la mutación de Winston. Además, exige que eliminen a Wade. En ese momento, Fritz interviene, argumentando que el muchacho es solo un niño. Kizzy, fuera de sí, comienza a golpearlo con furia, gritando que todo lo que hace es para salvar a su hermano. Rechazando tanto las acciones de Kizzy como las atrocidades cometidas por Bob, Fritz anuncia su renuncia.
No obstante, antes de que logre irse, Kizzy lo ataca con violencia desmedida. Mientras tanto, encadenada, JJ grita desesperadamente para que Winston despierte, advirtiéndole que planean acabar con Wade. Culpándose a sí misma por haber caído prisionera, murmura con tristeza: Mel estaría muy decepcionado de mí. Al escuchar su voz, Winston reacciona y utiliza su orina, ahora ácida, para disolver las cadenas que los mantienen prisioneros. Liberados, JJ aprovecha el caos para recuperar las pruebas que tanto necesitaba. Winston le pide que busque el auto mientras él corre hacia el cobertizo en busca de Wade. En el trayecto intenta neutralizar a un guardia, pero una bala perdida impacta un tanque de gas, provocando una violenta explosión que reduce el cobertizo a escombros. Creyendo haber perdido a su hijo, Winston queda devastado. Instantes después, Bob aparece empuñando un hacha, con el rostro desfigurado por la mutación. Ambos se enfrentan en una brutal pelea. Paralelamente, JJ alcanza el auto, pero Kizzy se interpone, iniciando un combate cuerpo a cuerpo. En medio de la lucha, Kizzy se distrae al ver a Bob y JJ aprovecha el momento para noquearla. Luego corre hacia Winston y con determinación ataca a Bob, dejándolo inmóvil en el suelo. Justo cuando Winston se dispone a acabarlo, revela con voz quebrada que Wade ha muerto. Sin embargo, antes de dar el golpe final, Wade aparece vivo e ileso. Sorprendido y al borde de las lágrimas, Winston lo abraza. Entonces se revela que Fritz lo había rescatado momentos antes de la explosión. Wade llama a Winston papá por primera vez y le suplica que no acabe con la vida de Bob, asegurándole con emoción: tú eres una buena persona. Sin embargo, Bob realiza un último intento de ataque, pero Winston lo atraviesa con su fregona, mientras JJ, sin titubear, lo destruye con el motor de su automóvil. Acto seguido, Winston se aproxima hacia Wade, pero Kizzy, que recupera la conciencia en ese momento, lo ataca con un tablón de madera y degüella a Fritz, quien trata de proteger al pequeño. Cuando Kizzy intenta atacar a JJ, Winston la embiste con fuerza, lanzándola contra un charco de combustible derramado que se enciende de inmediato, provocando una explosión devastadora. Tiempo después, Winston despierta en una habitación de hospital. Frente a él se encuentra el Dr. Walla, acompañado por una agente federal, la rehén ciega a quien Winston había rescatado en el restaurante. Con los crímenes de Bob finalmente expuestos, la agente decide encubrir todo lo relacionado con el Vengador Tóxico. El Dr. Walla le informa además que su mutación ha eliminado por completo el tumor que lo aquejaba. Al salir de su habitación, Winston es recibido por decenas de ciudadanos agradecidos. Se revela que Fritz logró sobrevivir, aunque ahora depende de un modulador de voz para comunicarse y pese a ello, probablemente deba cumplir una condena en prisión. A la distancia, JJ le expresa su gratitud y se despide de él con una sonrisa. Poco después, Wade aparece y corre a abrazarlo con ternura. Tiempo más tarde, Winston contempla con orgullo cómo Wade participa en el show de talentos de la escuela. Sin embargo, se revela que Kizzy también sobrevivió a la explosión, aunque su cuerpo quedó gravemente quemado. Mientras tanto, Winston, en un instante de calma y serenidad, enseña a Wade a preparar un sencillo pero reconfortante sándwich de queso a la parrilla. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.